Omicron es el resultado de la acaparación de vacunas, menciona la directora de la Alianza de Entrega de Vacunas de África, Ayoade Alaquija. Un pronunciamiento bastante duro pero cierto habría dado en una entrevista la directora de la Alianza Estratégica de Vacunas para África con respecto a la aparición de Omicron. ¿Qué significa el acaparamiento de vacunas y por qué la falta de vacunas logró generar a la variante Omicron? En este video vamos a compartir esta información y, lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una entrevista importante que se habría dado a la directora de la Alianza Africana para Entrega de Vacunas, Ayoade Alaquija, quien habría mencionado de manera dura pero bastante cierta que Omicron sería el resultado del acaparamiento de las vacunas. Una entrevista que tuvo con la BBC News y, lo más importante, a pocos días de haberse sido demostrada y declarada la variante Omicron. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estamos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en los distintos videos y redes sociales que nosotros publicamos. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día el mundo, a una semana prácticamente de conocer la variante Omicron, la última variante descrita por la OMS, sobre todo clasificada como variante de preocupación, el mundo sigue conociendo más sobre este agente infeccioso que ha mutado el coronavirus. La variante Omicron, si bien incierto, tiene sus orígenes a principios de noviembre de 2021, sobre todo en países de África. Según algunos científicos, mencionan que Botsuana y Sudáfrica serían los puntos de origen de esta variante. Y a partir de ese momento, esta variante, la B11529, ha demostrado tener una alta capacidad de contagios. Situación que los expertos de la OMS le han dado la denominación de variante de preocupación. Tomemos en cuenta que las variantes de preocupación, a diferencia de las de interés, demuestran patrones epidemiológicos bastante agresivos, no solo en la gravedad de la enfermedad, sino también en la tasa de contagios, por las cuales son clasificadas como variantes de preocupación. Y en base a ello, en una entrevista que se dio el 29 de noviembre, 3 días después de que se haya declarado por la OMS la variante Omicron como variante de preocupación, la directora de la Alianza Africana para Entrega de Vacunas, Ayoade Alaquija, habría pronunciado sobre todo algo muy importante. El resultado inevitable de acaparar vacunas dio el origen a Omicron. ¿Y cuán cierto tiene esta expresión y, sobre todo, esta entrevista que se dio con respecto a por qué se habría originado la variante Omicron? Para empezar, es muy importante entender que de los continentes que están conformando el mundo, África ha sido uno de los que ha tenido menos favorecimiento con respecto a las vacunas. La población de África totalmente vacunada no supera el 5%. Y tenemos que mencionar que existen países con más de 100 millones de habitantes. Es, por ejemplo, la República Democrática del Congo, o lo que es Namibia, o mismo Sudáfrica, que es uno de los países de África que podríamos decir que está mejor en vacunación, pero si mejor significa 25%, entonces es una situación preocupante. La directora Ayoade Alaquija habría mencionado bastante claro que la aparición de la variante era inevitable y se debía a la falta de vacunación por el acaparamiento de las vacunas por parte de los países desarrollados. Es bastante penoso, pero ella menciona algo bien cierto. Si COVID-19 que apareció en China hubiera aparecido primero en África, no quedaban dudas de que el mundo habría encerrado a África y hubiese tirado la llave muy lejos. Palabras literales de la entrevista de Ayoade Alaquija, la directora de la Alianza Africana para la Entrega de Vacunas. Esto es muy importante. Si bien es cierto, COVID-19 se originó en China,
y China es una de las potencias económicas a nivel mundial, es por ello de que el mundo no ha cerrado conexiones con China. Y es preocupante lo que menciona, porque si COVID-19 hubiese originado en África, ¿qué hubiese pasado? Son puntos que tenemos que ponernos a pensar. Si bien es cierto, la necesidad de las pruebas que han confirmado de que se requiere una dosis de refuerzo fue una situación bastante difícil para África, y la OMS se pronunció bastante con respecto a ese tema, en donde indicaban que antes de preferir una dosis de refuerzo era más prioritario vacunar a la población mundial para evitar la aparición de las variantes. Hoy en día esa situación se presentó. La presencia de Omicron es la presencia del inicio de nuevas variantes. Una vacunación parcial es peor que no vacunar, porque una vacunación parcial significa de que el virus tiene la posibilidad de aprender de esas vacunas y generar resistencia a las vacunas, y esto lo va a hacer mucho más agresivo. Esto es un punto muy importante. La vacunación debe ser tomada con seriedad y no se debe permitir opiniones con respecto a lo que hoy día se ve en las personas. Europa ha demostrado claramente que pese a tener los suministros de vacunas para toda su población, las personas en un 30% no han decidido y no deciden vacunarse. Cuando se decide tomar medidas de confinamiento, dado el avance de los casos de COVID-19, las personas salen a la calle a protestar. Esto demuestra claramente la situación que se ve y sobre todo la situación que va a complicar la pandemia. La presencia de Omicron ya era un punto que estaba previsto por los expertos en cuanto a la parte sanitaria. Era cuestión de tiempo. Ya los expertos mencionaron meses atrás de que África iba a ser el foco de la pandemia con respecto a nuevos brotes que podrían originar nuevas variantes. Y esto se ha cumplido. Y se ha cumplido antes de lo previsto. Eso estaba previsto para 2022. Sin embargo, ya antes de que termine el 2021, aparece Omicron. La situación es bastante preocupante. Estamos viviendo el inicio de la nueva pandemia. El inicio de la nueva pandemia es Omicron. Primero empieza reportándose los casos aislados que van ingresando a los países. Luego se evidencia la transmisión comunitaria y el incremento de casos. Posteriormente se ve la saturación de los servicios sanitarios y finalmente vemos nosotros las medidas extremas como confinamientos o cuarentenas que los países tienen que dar, dado el incremento de casos y sobre todo dada la saturación de los centros médicos y hospitales. Esta situación se va a repetir. Estamos iniciando una nueva etapa de la pandemia, una etapa prácticamente de cero. Y lo que menciona Ayoade Akija con respecto a la situación de las vacunas, la falta de una vacunación homogénea y la inequidad en el acceso de las vacunas ha conllevado a que se presente Omicron. Es muy importante reflexionar y tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. En una entrevista que dio la BBC News a la directora de la Alianza Africana para Entrega de Vacunas, Ayoade Akija, ella se había pronunciado de que la situación de Omicron era inevitable. El acaparamiento de vacunas por los países económicamente favorecidos ha conllevado a que África no tenga un nivel de vacunación adecuado, representando menos del 5% de toda su población, y esto ha conllevado a la presencia de Omicron. Esta situación es preocupante, dado que ya los expertos estimaban que la presencia de Omicron se iba a dar. Lamentablemente no pensaban que iba a ser tan rápido. La situación de la vacunación parcial, a medias o probablemente escasa o pobre, ha conllevado a la presencia de variantes como Omicron. Y Omicron significaría para los expertos el inicio de una nueva etapa de la pandemia. Una etapa en donde Omicron sería la primera de muchas variantes que el mundo va a conocer. El mundo, hasta el 2021, noviembre, ha conocido a 4 variantes de preocupación. A partir de noviembre de 2021, inicia una nueva etapa, las nuevas variantes del coronavirus.
y empezamos con Ómicron, una variante de preocupación. Probablemente se conozcan otras variantes del coronavirus. Si las personas y los gobernantes no entienden la magnitud de la pandemia, esta pandemia no va a terminar. Es muy importante tomar en cuenta que la vacunación no solo va a ayudar a evitar que las personas desarrollen cuadros severos. Una población totalmente vacunada va a ayudar a que el virus no siga esparciéndose. Debemos tomar en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.